Fuerte abrazo, nuestro cariño y bienvenido a bordo de nuevo. Gracias, José Luis, gracias por esta recepción. Y charlaremos el día de hoy sobre un tema muy interesante. Me han estado preguntando, síndrome de la persona rígida. ¿Qué es eso del síndrome de la persona rígida? Pues este se caracteriza sobre todo porque van a haber espasmos musculares, va a ser muy doloroso, no se van a poder mover y que finalmente las posturas que van a adoptar son posturas poco cómodas, ¿no? ¿Y cuál es la causa verdaderamente de esta enfermedad del síndrome de la persona rígida? Les voy a explicar. Lo que sucede es que los músculos van a tener una espasticidad, una contracción y va a ser muy dolorosa esta contracción. Y pueden quedar doblados, pueden perder la marcha, o sea, el equilibrio, pueden tener convulsiones, pueden llegar a tener solamente afección de un brazo. ¿Por qué? Porque afecta sobre todo el tronco y afecta las extremidades tanto superiores como inferiores. De tal manera que podemos sentir cualquiera de estos síntomas en donde hay espasmo, contractura del músculo y va a ser dolorosa. ¿Y en dónde se lleva a cabo? ¿Cuál es la causa, el origen? ¿Por qué se contractura sin razón alguna? ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces de enfermedades de anticuerpos? Aquellas enfermedades autoinmunes, o sea que mi cuerpo produce células que van a destruir mi cuerpo, como sucede en el lupus, en la artritis reumatoide, en la esclerosis múltiple, una serie de enfermedades neurológicas, endocrinológicas, reumatológicas, y que lo que va a suceder es que se van a producir anticuerpos. ¿Y qué hacen estos anticuerpos? Van a destruir algo que va a detonar la enfermedad. En este caso, lo que van a hacer es destruir a una enzima. Para que la transmisión eléctrica se lleve a cabo, o sea, tengo mi cable, y en los extremos hay un pequeño espacio. Para que se lleve a cabo la transmisión eléctrica, pues tiene que haber una serie de neurotransmisores, sustancias que se encargan de transmitir, de decirle una neurona a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y entonces vaya transmitiendo la información que quiere llegar. Entonces hay algunas que son excitadoras y otras que van a ser inhibitorias. La GABA pertenece a las inhibitorias y el ácido aminobutírico, ese va a ser excitador. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un anticuerpo contra la descarboxilación del ácido aminobutírico, ¿qué es lo que va a suceder? No se produce la GABA, o sea, ese factor inhibitorio. Entonces solamente va a haber excitatorio. Y si solo es excitatorio, va a ser el músculo contracturado, va a estar tieso, duro y va a tener espasmos. Y no vamos a poder movernos. Inclusive puede agarrar, como sucedía y estuvo diciendo Celine Dion, que cuando quería cantar, a Celine Dion le dio precisamente en diciembre, le detectaron la enfermedad y hasta que se dieron cuenta que algunos no creían y se descubrieron y se vieron que habían anticuerpos contra esta descarboxilasa, que hacía que se convirtiera en GABA, que es el inhibitorio. Entonces empezaba a tener problemas hasta para cantar, porque todo donde hubiera músculo, esa excitación era mayor que la inhibición. Debe haber un equilibrio entre uno y otro para que me relaje y yo me contraiga. Entonces a eso se debe, a que llega a haber esa pérdida de la producción de GABA y por lo tanto va a haber solo excitación. Recuerden que hay otros neurotransmisores, hemos hablado de la dopamina, que es la del placer, hemos hablado de la serotonina, hemos hablado de una serie de neurotransmisores, pero el día de hoy estamos hablando de esta GABA. Y va a producir los espasmos musculares que ya dije, la fatigabilidad, puede haber caídas de la persona y pudiera tener pérdida, trastornos cognitivos. Todo esto forma parte de lo que viene siendo el síndrome de la persona rígida. Entonces yo creo que ya se entendió, lo más importante era saber por qué sucede, por qué queda tiesa, por qué no se mueve, por qué tiene espasmos. Era importante conocer todo ese caminito y esas conexiones que están fallando y esas sustancias. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues se va a hacer a través de buscar los anticuerpos precisamente contra esta descarboxilasa del aminobutírico,
del glutamato aminobutírico, entonces lo que se va a buscar es esa descarboxilasa. Se pueden buscar también, a veces están asociados también con tiroiditis de Hashimoto, o también están asociados con diabetes mellitus tipo 1, etcétera, por cuestiones de receptores de membrana. Y también con los cánceres está asociado, de tal manera que pudiera ser también una punta del iceberg en que está asociada esta enfermedad. El tratamiento va a ser a través de benzodiazepinas, que es lo que vas a buscar. Cuando vas al doctor y te dicen, tengo una contractura muscular, muchas veces utilizan la gabapentina. ¿Qué es lo que están haciendo? Un sustituto. Te voy a dar la GABA para que precisamente puedas tú tener GABA y se relaje tu músculo, ya que no existe verdaderamente una buena conexión a través de esa GABA. Y otra serie de medicamentos, tenemos las benzodiazepinas, tenemos el bromazepam, el lorazepam, etcétera, el diazepam. Todos esos pertenecen al terreno de la neurología. Y el otro son las inmunoglobulinas intravenosas para atacar esos anticuerpos. Así que finalmente esta era la intención de platicarles sobre la enfermedad, que me han preguntado 2 o 3 en radioescuchas a través de las redes sociales, y aquí tienen la respuesta para que no estemos elucubrando en cuanto a algunos espasmos ocasionales que sentimos. Gracias, doctor. Es el doctor Jacinto Herrera León.